Millones de católicos y de personas de otros credos conmemoran la Semana Santa, que es la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Pero, ¿qué significado tiene esta tradición religiosa? Aquí se lo explico. Uno de los principales significados de la Semana Santa que revela la Iglesia Católica es el amor. Y no se trata del amor del pueblo católico hacia Dios, sino que Él ama a sus fieles y que tiene su máxima expresión en el hecho de enviar a su Hijo para expiar nuestros pecados. Y aquí viene el principal mensaje. La prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. Y murió precisamente en la cruz. Este hecho y la resurrección de Jesús son la piedra angular de la Semana Santa o la Semana Mayor. Pero veamos algo de historia. Desde hace casi 2000 años los judíos ya celebraban la Pascua, es decir, la salida del pueblo de Israel de Egipto. ¿Se acuerdan de Moisés que se enfrentó al faraón porque tenía como esclavos a los israelitas y se negaba a dejarlos salir de Egipto? Pues según la Biblia, Moisés, gracias a los poderes que Dios le dio, desató las 7 plagas sobre Egipto. Entonces el faraón dejó ir a los israelitas, luego se arrepintió y con su ejército quiso detenerlos y Moisés, seguido por su pueblo, pasó el Mar Rojo y cuando el faraón y sus hombres intentaron hacer lo mismo, enfrentaron la ira de Dios y el monarca vio como miles de sus hombres morían ahogados. Ahí los israelitas lograron su libertad y la celebración de ese hecho se conoce como la Pascua judía. Y también existe la Pascua cristiana, que es la Semana Santa y que se conmemora hace muchísimos años y cuyos orígenes exactos aún se desconocen. La Pascua judía y la Pascua cristiana coinciden en los meses de marzo o abril y para evitar confusiones, el Concilio de Nicea tomó decisiones. En el año 325 después de Cristo se celebró este concilio que fue algo así como el primer sínodo o cumbre de obispos de la Iglesia en el que se tomaron decisiones que sentarían algunas de las bases de la cristiandad. En una de las más importantes se definió la naturaleza de Dios. Ahí se estableció que Jesucristo es Dios y es eterno y se dejó en claro que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una misma esencia, que es uno de los pilares de la fe católica. Además, se determinó la separación de la Pascua judía y la Pascua cristiana. Se determinó que esta última debe celebrarse un domingo y por una sola vez al año. Ahora volvamos con la Semana Santa. Todo lo que se sabe de esta conmemoración y de lo que pasó con Jesús en su pasión, muerte y resurrección se conoce a través de los evangelios de Mateo, Lucas, Marcos y Juan, incluidos en el Nuevo Testamento de la Biblia. Hablemos de la Cuaresma, que comienza con el miércoles de ceniza y nos recuerda los 40 días que Jesús pasó en el desierto. Luego viene el Domingo de Ramos, que es la entrada triunfal, según la Biblia, de Jesús a Jerusalén montado en un burro y rodeado por decenas de sus seguidores. El lunes santo se recuerda la autoridad que demostró Jesús al expulsar a los mercaderes que estaban en el templo. El martes santo conmemora el momento en que Jesús se reúne con los 12 apóstoles y le revela que uno de ellos lo va a traicionar. Y es ahí cuando le dice a Judas Iscariote, uno de sus discípulos, lo que tienes que hacer, hazlo enseguida. El miércoles santo se recuerda precisamente la traición de Judas Iscariote, quien se reúne con el tribunal judío y allí, luego de recibir 30 monedas de plata, se compromete a entregarles a quien él llamaba su maestro. Y llega el Jueves Santo, en el que según la tradición Jesús y sus discípulos celebran la última cena y luego en un acto trascendental comparte con sus discípulos el pan y el vino, instituyendo así la Eucaristía. Luego, como símbolo de humildad, les lava los pies. Después Jesús se dirige al huerto de Getsemaní para orar y es ahí donde finalmente es aprehendido por los soldados encabezados por Judas Iscariote. El Viernes Santo se conmemora la pasión y muerte de Jesús. Según la Biblia, fue llevado por los sumos sacerdotes ante Poncio Pilatos, el entonces gobernador romano de Judea, y allí fue acusado de subversión por haber dicho que era el rey de los judíos.
Pilato no estaba convencido de la culpabilidad de Jesús. Finalmente cedió y lo condenó a morir crucificado, no sin antes lavarse las manos para declararse inocente de la sangre de este justo. Es así como Jesús, con una corona de espinas clavada en sus sienes y arrastrando una pesada cruz, llegó hasta el Gólgota en las afueras de Jerusalén, donde fue clavado en esa misma cruz y murió a las 3 de la tarde, según los evangelios. El sábado santo o día de gloria es el paso de la muerte de Jesús a su resurrección. Según los evangelios, Jesús fue llevado por José de Arimatea y sus discípulos a un sepulcro en donde fue sepultado. Este es un día en que los católicos, en medio de la oración y la reflexión, esperan la resurrección de Cristo, hecho que efectivamente ocurrió según los relatos de la Biblia. Y llegamos al domingo de Pascua, en el que los cristianos celebran en todo el mundo la resurrección de Jesús y que, según la Iglesia, demuestra el carácter divino del Hijo de Dios. ¿Se acuerdan del Concilio de Nicea? Luego, según los evangelistas, Jesús fue visto por María Magdalena y luego se reunió con los apóstoles, a quienes les pidió predicar la palabra de Dios en todo el mundo, y finalmente ascendió a los cielos. La Semana Santa se celebra en todos los países en los que se profesa la fe cristiana. El principal punto de conmemoración es el Vaticano en Roma, cuyos actos son siempre encabezados por el Papa, aunque este año no es segura la participación del Sumo Pontífice por su frágil estado de salud. Esta tradición religiosa además se destaca en países como España, en donde las celebraciones de Sevilla y Málaga, entre otras, tienen un reconocimiento mundial por sus procesiones en las que los pesados pasos con figuras ricamente adornadas son llevados en hombros por decenas de hombres. En América Latina, Guatemala es reconocida por el tamaño de los pasos o andas que llevan figuras de Jesús, la Virgen y otros santos, y que necesitan hasta 140 hombres para cargar cada uno de estos pasos. En este país también son legendarias las coloridas alfombras de flores en la ciudad de Antigua. La Semana Mayor también es una tradición en Brasil, México y Ecuador. En Colombia, sin duda, Popayán, la Ciudad Blanca, se ha convertido en el lugar con el mayor reconocimiento por la fe y solemnidad con las que se celebra la Semana Santa. Y en estos días santos también hay actos que llaman la atención por su crudeza, como en Filipinas, donde devotos católicos, para sentir en carne propia el calvario de Jesús, son clavados en cruces. Y también, recurriendo al dolor como manera de expiación de los pecados, en Santo Tomás Atlántico, los llamados flagelantes, luego de 7 viernes de ayuno, con el torso desnudo y bajo el candente sol, azotan sus espaldas con látigos que tienen 7 bolas de parafina en sus extremos. La Semana Santa es una de las más importantes conmemoraciones de la fe cristiana. Es una tradición que se pierde en el tiempo y cuenta los hechos principalmente narrados por la Biblia. Unos hechos que de alguna manera también hace parte de la historia de la humanidad.